las 2:45, desgraciadamente. Entonces trataremos de avanzar y puntualizar algunas cosas para que queden bien, para que queden claras, ¿ya? Y bueno, si tienen alguna pregunta y nos da el tiempo, las iremos en el camino resolviendo, ¿ya? Desgraciadamente nos da muy poco tiempo para todo esto y hay que avanzar nomás, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, bueno, el tema de hoy es un tema muy importante porque son dos patologías muy frecuentes, más que todo lo que es el derrame pleural dentro de un problema de salud, pues, que concierne a muchas enfermedades, ¿ya? Entonces hay que tener cositas claras en lo que concierne al examen físico y a la evaluación que mayormente hacemos nosotros, que es la toracocentesis en estos problemitas de derrame pleural, ¿ya? Entonces, la exposición de hoy día, en lo que es derrame pleural, incumbe estas características que vamos a mencionar cada una de ellas, ¿no? De manera un poquito, de manera precisa y un poquito detallada. Listo. Entonces, a ver, derrame pleural es la definición. Ustedes, me imagino, ya tendrán ese conocimiento previo, ¿no? De lo que significa derrame pleural, ¿no? Es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural, ¿no? A eso nosotros llamamos derrame pleural, ¿no? Que puede ser, pues, agua, puede ser sangre, o de repente puede ser algo purulento, ¿no? Entonces, esas tres características en lo que concierne al líquido, en la acumulación en el espacio pleural, se llama derrame pleural, ¿ya? Derrame pleural en forma general. Como les digo, puede ser agua, puede ser sangre, o puede ser de repente, puede ser también purulento. Entonces, el derrame pleural no es una enfermedad, ¿no? No es una enfermedad. El derrame pleural es un problema de salud resultado del desequilibrio entre la formación y resorción del líquido pleural, ¿ya? Es para que más o menos tengan idea, como tuvimos la clase de edema nosotros también, es para que tengan idea, igual, es lo mismo casi, es el desequilibrio entre las fuerzas que más o menos gobiernan a este nivel pleural pulmonar, es el desequilibrio en donde se favorece la acumulación de este líquido en esta zona, ¿ya? En esta zona, en el espacio pleural. Entonces, no es una enfermedad, es un problema de salud que es resultado de este desequilibrio de las fuerzas de Starling, que posteriormente la vamos a mencionar, y que es una manifestación de una condición o enfermedad de base. Puede ser una neumonía, una neoplasia, un tromboembolismo, etcétera, 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 ¿ya? Listo. Entonces, un poquito de anatomía solamente. Nosotros tenemos acá, a nivel de lo que es la caja torácica, tenemos dos pleuras. Una pleura visceral y una pleura parietal. La pleura visceral, como su nombre lo indica acá, es la que recubre la superficie del pulmón. Como su nombre lo indica, visceral. Recubre toda la superficie del pulmón, ¿correcto? Y la pleura parietal reviste la superficie interna de la caja torácica. Entonces, a excepción de la región iliar. Entonces, entre estas dos pleuras, ¿no? La pleura parietal que reviste la caja torácica y la pleura visceral que reviste el pulmón, este espacio se llama espacio pleural. Este espacio se llama espacio pleural, ¿correcto? Y este espacio pleural es un espacio virtual, mide 10 a 20 micrómetros de ancho. Ahí se encuentra el líquido pleural y es un líquido claro, inodoro, ¿no? Como en toda superficie, como en toda de repente cavidad, ¿no? El líquido es claro, es inodoro, es un líquido estéril, ¿no? De repente igual, como tenemos también nuestro líquido cefalorraquídeo, ¿no? Nuestro líquido pericárdico, que es como una sustancia neumática que le permite al corazón expandirse y tomar su normalidad, ¿correcto? Entonces, la pleura parietal, dijimos, es la que reviste la caja torácica, ¿no? Y contiene estomas que miden de 2 a 10 micrómetros de diámetro. Estos estomas son como unos agujeritos, que los encontramos en la pleura parietal y que están influenciados mucho en lo que es la reabsorción o la formación de líquido. Es como una membrana que tiene sus estomas, para que tengan una idea, es como la cápsula de Bowman, que tiene sus podocitos fenestradas, ¿no? Para permitir el paso, pues, el paso de las sustancias, ¿no?
Entonces, igual sucede acá en la pleura parietal. Estos estomas permiten, son espacios pequeñitos que permiten este intercambio, ¿correcto? Y las dos son membranas semipermeables. Todos los problemas de acumulación o derrame pleural se deben mayormente al fallo de la pleura parietal, ¿correcto? Al fallo de la pleura parietal, ¿ya? Entonces, dijimos que el líquido pleural es un espacio virtual, ¿no? Es un espacio virtual ubicado entre la pleura visceral y la pleura parietal. Se forma a partir de vasos sistémicos de las membranas pleurales. Es decir, este líquido pleural se forma a partir de estos vasos sistémicos que vamos a encontrarlos tanto a nivel de la pleura visceral como tanto a nivel de la pleura parietal, pero principalmente de los vasos sistémicos que provienen de la pleura parietal, ¿ya? Su producción es 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de producción al día. Y la cantidad que encontramos en este espacio, ¿no? Entre lo que es la formación y la reabsorción, la cantidad que queda es 5 a 15 mililitros. Esto es lo que contiene normalmente este espacio, 5 a 15 mililitros, que le va a permitir al pulmoncito expandirse adecuadamente sin ninguna implicancia de lo que concierne a ello, ¿ya? Entonces, y su formación depende de la ecuación de Starling. Dijimos que la K igual que el edema, tenemos fuerzas que favorecen la formación y fuerzas que ayudan a la reabsorción, ¿ya? Igualito que el edema, las mismas fuerzas de Starling, ¿ya? Las mismas fuerzas de Starling. Entonces acá tenemos, esto es el líquido pleural, volumen de 5 a 15 mililitros, células de 1000 a 5000 células, porcentaje mesotelial es un 3 a 70%, de linfocitos de 2 a 30%, proteínas de 1 a 2 gramos. Las tres cositas más importantes, y como de repente ustedes ya habrán leído o tendrán entendido, tenemos estas tres cosas, las proteínas, glucosa y LDH, ¿ya? Estas tres cositas en el líquido pleural me van a permitir a mí definir el estudio de este líquido, ¿correcto? Entonces hay que conocer sus valores normales. Proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro es su valor normal. Es decir, que si yo le hago, por ejemplo, una toracocentesis en un líquido normal, estéril, en lo que hablamos, ¿no? De esos 5 a 15 mililitros que hay, voy a encontrar de 1 a 2 gramos de proteínas. La glucosa, 60% del valor del plasma. Es decir, si yo tengo una glucosa de 100, mi glucosa en el líquido pleural debe ser 60 miligramos, ¿no? Entonces, por eso siempre es necesario que cuando nosotros hacemos toracocentesis, tenemos que tener una glucosa sérica del paciente y tenemos que tener sus exámenes de sangre como la LDH y proteínas totales y fraccionadas, ¿ya? Para hacer, y después lo vamos a explicar, pues ya con los criterios del AI. Pero esto es lo normal. Y la LDH, el 50% del plasma, ¿ya? Entonces, estos tres valores, proteína, glucosa y LDH, tienen que quedar claro sus valores normales. Para después, vamos a ver ya los valores patológicos o cuándo se encuentra alterado esto. Entonces dijimos, chicos, tenemos dos pleuras, parietal y visceral. La pleura parietal viene de la irrigación sistémica y la visceral de la irrigación pulmonar, de los vasos bronquiales, ¿correcto? En la pleura visceral, el líquido formado de la pleura visceral nunca desemboca al espacio pleural. De frente se va el plexo linfático hacia los vasos bronquiales y hacia las venas pulmonares. No desemboca en el espacio pleural, nuevamente, ¿ya? Y los linfáticos de la pleura parietal tienen comunicación con el espacio pleural por medio de estomas. Entonces dijimos, habían estomas que son como unas granulaciones que encontramos ahí que permiten este intercambio del líquido pleural, ¿correcto? Entonces, mayormente, ya sea la reabsorción o la formación del líquido, va a depender de la pleura parietal, de esta irrigación sistémica y de estos estomas a nivel de estos linfáticos, ¿correcto? Y la pleura visceral tampoco tiene inervación sensitiva dolorosa. Es decir, cuando nosotros hacemos una toracocentesis, al paciente no le duele la pleura visceral. Lo que le duele es la pleura parietal, ¿ya? Entonces, y eso viene por nervios, por el nervio frénico que transmite el dolor y que muchas veces, pues, cuando nosotros tenemos de repente un derrame pleural como síntoma, recuerden eso, el nervio frénico, pues, es un nervio que viene ¿de quién? ¿De quién es rama? Del vago, ¿no? Del vago. Entonces, esto
este dolor, este nervio frénico transmite o irradia el dolor hacia el hombro o hacia el cuello. ¿Ya? No olviden ese término. Entonces, el nervio frénico, que es muy importante en la fisiopatología del dolor pleurítico. Por eso a veces el dolor pleurítico no solamente es en la localización, sino muchas veces también te produce un dolor en el hombro o en el cuello, parte de esta inervación que tenemos acá. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, no nos olvidemos, la pleura parietal es la que influye casi en la mayoría de los casos en la formación del derrame pleural. ¿Ya? Listo, dijimos, igual que el edema, tenemos la ecuación de Starling, que hay fuerzas que favorecen la formación del derrame pleural y hay fuerzas que no tienen mucha interferencia en la formación de este líquido. Tenemos, como recordemos en edema, la presión hidrostática y la presión oncótica, que son las dos fuerzas más importantes en lo que es formación de edema. ¿Ya? Las dos fuerzas más importantes en la formación de edema, y lo mismo sucede aquí en derrame pleural. La presión hidrostática capilar. ¿Pero qué capilar? Sistémico. Y la presión oscótica capilar. ¿Qué capilar? Sistémico, ¿correcto? Eso es lo más importante en la formación de derrame pleural. Entonces, su fisiopatología, para recordar, sucede por estos 3 o 6 ítems. Aumento de la presión hidrostática capilar, ¿no? Como igual que el edema, al aumentar la presión hidrostática se favorece la formación, porque la presión hidrostática es una fuerza que favorece la formación de edema y de derrame pleural, ¿ya? El descenso de la presión oncótica, ya sabemos, el descenso de las proteínas, ¿no? De las proteínas a nivel de los capilares, favorece la formación de edema y también de derrame pleural, ¿ya? Aumento de la presión negativa del espacio pleural. También hay situaciones que aumenta la presión negativa, principalmente por causas obstructivas, como por ejemplo una telectasia severa, ¿no? La telectasia severa, se cierra todo tu parénquima pulmonar, eso produce un cuadro de obstrucción a nivel de la pleura y aumenta la presión negativa por compresión del parénquima con la pleura, ¿ya? El aumento de la permeabilidad capilar. El aumento de la permeabilidad, como ya dijimos, en el edema también había alteración de la permeabilidad como tercer ítem más frecuente de formación de edema. Y este aumento de permeabilidad capilar, ¿quiénes lo producían en el edema? Los procesos inflamatorios. Lo mismo sucede acá en el derrame pleural. Los procesos inflamatorios infecciosos aumentan la permeabilidad capilar. ¿Quién, por ejemplo? Tu neumonía común y corriente y clásica, ¿ya? Alteración del drenaje linfático. Ustedes ya saben, la alteración del drenaje linfático, ¿no? Por problemas de repente infiltrativos tumorales, ¿no? Neoplasias, lo más frecuente, ¿correcto? O de repente alguna parasitosis. Y el paso de líquido desde la cavidad peritoneal. Nosotros tenemos en la cavidad peritoneal a veces problemas de ascitis importantes, y eso pueden producir también derrame pleural porque hay fenestraciones o por la impermeabilidad de falla a nivel de lo que es el diafragma. Entonces sube de la cavidad de la cavidad peritoneal o ascitis hacia el espacio pleural, a través del diafragma, ¿correcto? Entonces, estas 6 fuerzas. Entonces ahí tenemos todas las patologías que producen derrame pleural. El aumento de la presión hidrostática, ¿quién lo da? La causa más frecuente, igualito que en el edema. ¿Quién es la causa más frecuente? El AICC. Igualito en el derrame pleural. Insuficiencia cardíaca como causa más frecuente de aumento de la presión hidrostática. Oncótica, ya lo sabemos también, ¿no? Disminuye las proteínas. De repente síndromes nefróticos, cirróticos, desnutriciones severas, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos dado los ejemplos clásicos de los 6 ítems que hacen que se produzcan el derrame pleural, ¿ya? No olviden esos 6 ítems de formación de derrame pleural. Y acá tenemos una imagen para que más o menos tengan una idea. Sistémico, pulmonar. Y acá la presión negativa, ¿no? Esto es el espacio pleural que gracias a la presión negativa de menos 5 centímetros de agua me favorece a mí que hay un volumen de 5 a 15 mililitros, ¿no? Y ese volumen sea normal para favorecer la expansión de los pulmones adecuadamente. Entonces, cuando falle estas fuerzas, principalmente dijimos hidrostática y oncótica, es donde se va a producir el derrame pleural. Ya lo mencionamos, ¿no? Principalmente a nivel de lo que es de los capilares sistémicos, ¿no? Gracias a la formación de los estomas que lo vamos a encontrar acá en la pleura
parietal, en la pleura parietal. De aquí proviene la mayor causa de todo lo que es la formación de derrame pleural, ¿ya? Entonces los valores, no vamos a aprendernos valores, nuestra memoria es frágil, no es necesario aprenderse valores, solamente que la presión intrapleural, ¿no?, es menos 5 centímetros de agua. Entonces, listo, un poquito de anatomía y fisiopatología. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Y esto sí quiero que en el examen físico sepan bien encaminarse o enfocarse ustedes en un derrame pleural y un neumotórax, que es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Y lo que concierne, pues, al objetivo de lo que es el curso de que es Medicina 1, ¿ya? La presentación clínica habitual, los síntomas cardinales del derrame pleural y casi muy parecido al neumotórax es disnea, dolor torácico y tos, ¿ya? Y a veces cuando son derrames pleurales pequeños, el paciente puede estar asintomático, o cuando de repente es un paciente crónico, ¿no? De repente pacientes renales, ¿no?, que ya tienen derrames pleurales consecutivos y muchas veces están asintomáticos con derrame pleural importante. Entonces, estos tres síntomas clásicos, ¿ya? Y hay síntomas originados por una enfermedad de base, ¿no? Por ejemplo, fiebre, si es una enfermedad de base como neumonía, neoplasias, los síntomas constitucionales también como las neoplasias, ¿no? Enfermedades inmunológicas, hemoptisis, de repente una tuberculosis, ¿no? En una tuberculosis, en una neoplasia también. Entonces, síntomas clásicos del derrame pleural y síntomas originados por la enfermedad de base. Cuadro clínico, la disnea, ya sabemos, ¿no? Es un problema. Es un síntoma del paciente, es algo subjetivo del paciente, no es un síntoma, ¿no? El edema se debe, pues, ya sabemos, ¿no? El espacio que ocupa el líquido va a producir que se produzca una menor expansión del pulmón y me va a producir, pues, la disnea concomitante, ¿no? Por compresión del pulmón, por compromiso diafragmático o aumento del volumen intratorácico, ¿correcto? Y la intensidad está relacionada con el tamaño del derrame pleural, ¿ya? Tamaño del derrame pleural. Y con frecuencia el paciente con derrame pleural masivo presenta trepognia. ¿Qué era trepognia? ¿Alguien recuerda qué era trepognia? Cuando el paciente está echado hacia un costado, hacia el lado del derrame. Claro, cuando está de costado y cuando está de costado en el lado de donde no está el líquido pleural, el paciente comienza a tener disnea, ¿ya? En decúbito lateral, eso es trepognia. Listo, no olviden esto, siempre toda disnea, cuando ustedes interroguen a su paciente, tienen que valorar el grado, la severidad de la disnea, ¿ya? La severidad de la disnea. Entonces, todo paciente que ustedes enfoquen como problema de salud una disnea, grado de severidad, porque eso me va a indicar valga la redundancia, cuán grave está mi paciente, ¿ya? Entonces, no confundamos, cuando preguntemos disnea, chicos, no confundamos dos cosas, ¿ya? Porque muchas veces el paciente te dice, ¿por qué viene, señor? Porque siento cansancio, cuando al caminar me canso, y tú dices, ya no le pregunto nada más, e interpretas mal ese cansancio y lo catalogas como disnea. No olviden, ya el paciente muchas veces dice, yo me canso al caminar, doctor. Entonces, tienen que preguntar, porque el cansancio muchas veces del paciente o es muscular o es netamente por un problema respiratorio, pues, ¿ya? Entonces, tienen que preguntar bien. El paciente te dice, se cansa, listo, señor, cuando usted camina, se cansa, es decir, siente que las piernas ya no le dan, se debilita. No, doctor. Yo cuando camino me falta el aire, siento que me falta el aire, yo tengo que pararme y tengo que de repente echarme o ventilarme. Entonces, eso sí es parte de un derrame pleural. Ya cuando escuchen cansancio en una persona y mucho más en un adulto mayor, siempre pregunten si esto obedece a un problema muscular o de agotamiento, o es un problema netamente, sí, de disnea, de carácter, pues, respiratorio mayormente. ¿Ya? Entonces, clasifico mi disnea, grado 4, 3, 2, 1. 4 en reposo, 3 a mínimas actividades, de repente al vestirse, al comer, o de repente de aquí solamente ir al baño, dar unos cuantos pasos, te cansas, grado 3. El grado 2 es al caminar o subir escaleras, por ejemplo. Muchas veces en alguna literatura mencionan que al caminar 1 o 2 manzanas y te cansas, ya eso es un grado 2. Es una disnea moderada, Y el grado 1 es a los grandes esfuerzos, ¿no? Al ejercicio, al correr, al ejercicio. O de repente, en otras literaturas mencionan al caminar
hasta 5 manzanas o más, ya te presentas disnea, es un grado 1, ¿ya? No se olviden clasificar severidad de la disnea. El dolor pleurítico es el segundo síntoma más frecuente, ¿ya? El dolor pleurítico. Acá hay dos cosas importantes. Su localización, la localización. Aumenta con la respiración profunda y la tos, ¿no? Es un dolor pleurítico, tú le dices respire y aumenta el dolor. Tosa, aumenta el dolor, ¿ya? Aumenta el dolor. Entonces, cuando suceda esto, aumenta con la respiración profunda y la tos, un dolor localizado en la cavidad torácica, te va a hacer pensar que probablemente sea un dolor pleurítico. Y como dijimos, se puede irradiar al hipocondrio, se puede irradiar a la región lumbar, al hombro y al cuello, cuando es un derrame que está influenciado por la pleura a nivel del nervio frénico, ¿correcto? Entonces, el dolor se irradia al hombro y la región cervical posterior. Es patognomónico de la pleuritis diafragmática, ¿ya? Es patognomónico de la pleuritis diafragmática o de la pleuritis central. Nosotros tenemos dos situaciones, derrames pleurales laterales, esos no producen dolor muchas veces, no producen mucho dolor, salvo pues con esta maniobra, ¿no? Pero por sí no producen mucho dolor, pero los derrames pleurales centrales, los que están más o menos en el centro, en el cardiofrénico, ellos sí producen dolor, porque ahí encontramos pues ramas sensitivas del vago y del nervio frénico, ¿no? Entonces ellos sí muchas veces van a producir un dolor irradiado a hombro y cuello, pero los periféricos no te producen ese dolor irradiado a hombro y cuello, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces esas dos cositas claras. Aumenta con la inspiración profunda y la tos y ver si hay irradiación a hombro, cuello, y si lo hay, es un derrame pleural que más obedece hacia el centro, hacia un problema diafragmático. Pero si es lateral, no obedece a ello, ¿ya? La tos, esta suele ser seca, esporádica y poco intensa, ¿no? Y está relacionada a veces, pues, no tiene un carácter específico con el derrame, sino más por una enfermedad de fondo, ¿ya? Listo. Acá hay algunas manifestaciones clínicas de utilidad diagnóstica, es decir, cuando ustedes hagan una anamnesis, una historia clínica en un paciente, ustedes tienen que, pues, está bien, nos enfocamos primero en el derrame pleural, ya, listo, hice mi semiología de mi disnea, de mi tos, de mi dolor pleurítico, correcto, mi problema de salud es derrame pleural. Ahora, yo tengo que preguntar algunas cosas, como ya dijimos, el derrame pleural es causa o causa de una enfermedad de fondo muchas veces, o la mayoría de veces. Entonces yo tengo que ver qué otros signos o síntomas están acompañados y más o menos ir enfocando y hacer un diagnóstico diferencial en mi cabecita para más o menos saber a qué etiología puede corresponder. Por ejemplo, si alguien me dice, ya, descubriste el derrame pleural, excelente, ya le hiciste su semiología del derrame pleural, excelente. Pero si te dice síntomas acompañantes, expectoración purulenta, tú dices, expectoración purulenta, esto puede ir con neumonía. Fiebre puede ir con neumonía, tuberculosis, empiema, incluso hasta con neoplasias, ¿no? Listo. Si te dice hemoptisis, hemoptisis en el Perú lo más frecuente es tuberculosis y cáncer de pulmón. Y un poquito menos frecuente del TEPA. Pérdida de peso, listo, pérdida de peso en tu cabeza es neoplasias, tuberculosis. Neoplasias y tuberculosis. Pero si te dice, yo tengo artralgias, mialgias, incluso también tengo problemas de artritis, ¿no? Se me inflaman las articulaciones. Entonces ahí hay que descartar una enfermedad inmunológica, el lupus a la cabeza, como causa de derrame pleural, como causa de policerositis, ¿ya? Eso es en lo que concierne a síntomas. Y en lo que concierne a signos físicos, si yo tengo un paciente con ascitis y ha hecho derrame pleural, pues lo primero que voy a pensar de repente, pues es un problema por contigüidad, ¿no? Por contigüidad, o si no obedece de repente, pues a un cáncer de ovario, de repente una pericarditis constrictiva, ¿no? Una pericarditis constrictiva, porque esto, ¿qué me produce la pericarditis constrictiva? Una falla cardíaca derecha. Y como falla cardíaca derecha me va a producir, ¿no? Un proceso de hipertensión portal con ascitis. Y me produce también derrame pleural por todo ese problema. Un síndrome de Mace, ¿no? Si tengo de repente distensión venosa yugular o edemas, lo primero que se me viene a la cabeza con distensión venosa, falla cardíaca derecha, o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Si hay edema y dolor unilateral en la pierna, si de repente tengo una trombosis venosa profunda en un miembro inferior y ha hecho derrame pleural con disnea, puedo descartar de repente la posibilidad de un embolismo.
Si hay edema en esclavina, el edema en esclavina es el paciente que se hincha del cuello para arriba, se hace así. Vamos a traer la imagen de un Cushing, pero del cuello para arriba nomás, se hincha y se hace rojo. Eso se llama edema en esclavina. Y eso es muy frecuente del edema esclavina de un síndrome de vena cava superior. Es decir, puede haber sucedido una trombosis de la vena cava superior por infiltración neoplástica o de repente por un trastorno de coagulación y te produce un edema en esclavina, ¿ya? Linfadenopatías periféricas, metástasis, linfomas, neoplasias, ¿no? Masa subcutánea torácica, bueno, eso no es frecuente. No es frecuente. Mastectomía, ¿no? Ya cáncer de mama, roce pericárdico. Si encuentro roce pericárdico, una pericarditis como causa de derrame pleural, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más frecuente dentro de lo que es la patología de derrame pleural, de derrame pleural. Entonces, siempre de la parte semiológica, que es lo que están llevando ustedes, es me ubico mi problema de salud, derrame pleural, correcto, ubico mi problema de salud. Sé que por derrame pleural tengo 3 signos más frecuentes. Pregunto, signo tal, signo tal, signo tal. Listo, ahí están mis síntomas y signos más frecuentes. Hago mi anamnesis de esos signos. Ahora, ¿qué signos acompañantes tenemos? Listo, y voy enfocando, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces voy enfocando y de acuerdo a ese enfoque ya voy teniendo de repente o haciendo idea de qué diagnósticos diferenciales puedan ser. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de anatomía, fisiopatología y lo que es el examen físico en los síntomas y signos. Ahora, si seguimos nuestra historia clínica, ya vimos, ¿no? Ya les compete a ustedes ver, pues, ¿no? Su filiación, sus antecedentes, de repente hay algún antecedente ahí que les puede dar un dato adicional como causa de este derrame pleural, ¿no? Mis antecedentes. Luego hice dentro de mis antecedentes, luego hice mi enfermedad actual, ¿no? Mi enfermedad actual es el derrame pleural, ya hice mi tiempo de enfermedad, mis signos y síntomas, mi relato cronológico, correcto. Y luego ya viene el examen físico. Entonces, si estoy en un problema netamente respiratorio, como es el derrame pleural, el examen físico es lo que a mí me va a dilucidar todo este problema, ¿ya? Ya han llevado semiología del aparato respiratorio, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Correcto, entonces, listo. Entonces, nuestro examen físico, ustedes ya saben, concierne a 4 cosas: inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, ¿qué podemos ver en el derrame pleural? Lo que más llama la atención dentro del examen físico en el derrame pleural es la asimetría, ¿ya? La asimetría o abombamiento de emitoras afectados. Si ustedes ven esa situación en un contexto de problema de salud, de derrame pleural, eso es más del 90% obedece a un derrame pleural, ¿ya? Entonces, acá dentro de la inspección, lo más característico de la evaluación es la asimetría o abombamiento del emitoras afectado, ¿ya? Disminución de los movimientos respiratorios. Va a disminuir, ¿no? Porque ¿qué dijimos? Que el dolor torácico aumenta cuando hay inspiración, cuando hay tos. Entonces, el paciente, como para protegerse de ese dolor y de repente no incrementar eso, ¿qué hace? Disminuye sus movimientos respiratorios o de repente los hace más superficiales, ¿ya? ¿Correcto? Listo. Desviación de la tráquea, un poquito bien difícil que lo vea a este nivel de lo que es inspección. Eso más o menos lo voy a ver, pues, cuando yo tengo una plaquita de pulmones, ¿ya? Bien difícil verlo así nomás en la inspección. Horizontalización de las costillas. Eso también lo voy a, un poquito difícil verlo al examen físico. Esto y el cuarto, más que todo lo voy a ver en una plaquita pulmonar, ¿ya? Entonces no se olviden, la simetría es lo más característico de la inspección o abombamiento del emitoras afectado. En lo que es la palpación, es la ausencia de vibraciones vocales. Ya hay ausencia de vibraciones vocales, disminución de la elasticidad y disminución de la expansibilidad. ¿Ya? Y disminución de la expansibilidad. A ver, alguien que me diga por qué disminuyen las vibraciones vocales, rápido, que no sea de mi grupo. Al toque. El líquido dificulta la transmisión de la vibración. Es que las vibraciones se transmiten a partir de las pleuras y nosotros lo podemos palpar en la piel. Entonces, si hay líquido entre la piel y
y la pleura, o sea, hay algo que interfiere, nosotros ya no podemos palpar las vibraciones vocales. Ya. Correcto, algo por ahí, esa es la idea. ¿Ya? Entonces, las vibraciones vocales, chicos, las vibraciones vocales es la transmisión o la sonoridad, es la transmisión o la sonoridad desde las cuerdas vocales, ¿no? Toda esta sonoridad ingresa a tus pulmones por tu árbol traqueobronquial, ¿no? Llegamos así, acá está mi laringe, yo hablo, y esa transmisión, esa sonoridad viaja por todo tu árbol traqueobronquial y se va a lo que es el parénquima y se resona a nivel lo que es la pleura y la piel. Entonces, cuando yo pongo una manito, así como está la imagen acá, pongo un manito y a mi paciente le digo, di 33, que es lo más característico, 33, yo tengo que escuchar esa sonoridad del 33, la tengo que escuchar, no escuchar, disculpe, la tengo que sentir con mis manos, ¿no? Esa sonoridad, porque eso se transmite así. Va por acá y va por mi árbol traqueobronquial, toda esa sonoridad se transmite a lo que es la pleura y a la piel llega y yo siento esa sonoridad acá. Cuando yo no siento esa sonoridad en cualquier espacio, significa que hay una situación que ocupa ese espacio, que puede ser derrame, que puede ser agua, que puede ser aire, que puede ser de repente un tumor, que puede ser de repente una condensación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta sonoridad no llega, no nos olvidemos que esta sonoridad, ¿dónde se da? Se da en el parénquima pulmonar. Esto es parénquima pulmonar, parénquima, y esto es espacio pleural. Entonces, si acá hay líquido, acá no hay transmisión de nada, porque todo esto se transmite ¿por dónde? Por el parénquima pulmonar. Y ustedes saben que el derrame pleural es al parénquima pulmonar lo retrae, ¿no? Lo retrae. Entonces este parénquima de lo que era así grandote se vuelve más chiquitito y todo este líquido se acumula acá. Entonces, al no haber parénquima, no se va a transmitir las vibraciones vocales. Y no solamente en el derrame pleural, sino también de repente en el neumotórax, o también de repente en el hidrotórax, ¿no? Entonces, toda situación que ocupe este espacio de acá, este espacio que puede ser agua, como tu derrame pleural, que puede ser aire, como el neumotórax, que puede ser un hidrotórax, como acumulación de sangre, cualquier situación que ocupe este espacio y que aumente este espacio de espacio virtual y retraiga el pulmón, las vibraciones vocales no se van a sentir, ¿correcto? Porque las vibraciones vocales yo las siento, ¿dónde? En el parénquima, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la diferencia, por eso que yo no percibo vibraciones vocales en un derrame pleural. Muy diferente, chicos, a lo que es una condensación. ¿Dónde se localiza la condensación? La condensación yo la tengo en el parénquima. Cuando yo tengo un consolidado, sea por una neumonía, por una tuberculosis o incluso por una neoplasia, esta condensación está en el parénquima. Y si está en el parénquima, yo sí voy a percibir vibraciones vocales. O van a estar aumentadas, de repente aumentadas, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el espacio pleural, que puede ser por cualquiera de estas causas, y otra cosa es cuando yo hablo de condensación, de atelectasias, que esos problemas están acá en el parénquima pulmonar, incluso los tumores, ¿ya? Entonces, es muy diferente, ¿ya? Entonces, para que tengan claro eso, por eso las vibraciones vocales disminuyen en situaciones donde aumente el espacio pleural, como ¿quién? El derrame pleural, el neumotórax, el hidrotórax, etc. ¿Ya, chicos? Listo. La percusión. La percusión es muy importante porque, y nos demoramos un poquito porque es casi lo mismo el examen físico de un neumotórax que un derrame pleural, por eso que quede bien claro el examen físico de acá, porque el neumotórax solamente cambia un par de conceptos nomás. Ustedes ya saben, ¿no? Yo tengo igualito, la misma idea. Mi pulmón, acá está mi líquido pleural, ¿no? Eso ya no hay acá mucha explicación. Ustedes saben que todo en lo que es en percusión de torácica hay matidez y hipersonoridad. Acá no hay ni matidez ni timpánico. Timpánico es en abdomen. Acá yo no puedo hablar timpánico, doctor. No. Entonces yo digo matidez, listo.
y menciono sonoridad, hipersonoridad. Para decir que la percusión está aumentada, el nombre es hipersonoridad. Acá yo no hablo de timpanismo, por si acaso, ¿ya? Entonces, como ya dijimos, si acá está ocupado el líquido, ¿ya? Y tú le percutes, como está en imagen ahí, le percutes al paciente, le vas percutiendo a este paciente, lo normal, pues, que acá esté mi pulmón, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá, mi pulmoncito, y acá está el derrame pleural. Entonces, lo normal, cuando yo percuto, es, ustedes saben, el pulmón es una cavidad donde yo voy a escuchar sonoridad, ¿no? El pulmón es blando, transmite todo eso y escucho sonoridad. Entonces, acá yo voy a escuchar mi sonoridad normal, ¿no? Una sonoridad normal. Y si yo voy bajando y escucho acá mate, acá está el mate. Entonces, lo primero que debo pensar que acá hay algo que está ocupando, este espacio está siendo ocupado por algo. Puede ser nuevamente agua, ¿no? Que es lo más característico, o puede ser sangre, que es lo más característico, ¿ya? Es lo más característico. Y para terminar la idea acá y adelantarnos un poquito al neumotórax, si acá hay agua o sangre, yo voy a escuchar mate, ¿ya? Agua, sangre. Pero si encuentro aire, ¿el aire qué es? El aire no es algo sólido, ¿no? No es algo sólido. El aire transmite el sonido. Entonces yo voy a escuchar hipersonoro. Hipersonoro, que su conversión, si estuviera en la cavidad abdominal, sería timpanismo, ¿correcto? ¿Y quién es la presencia de aire en la cavidad? El neumotórax. ¿Correcto? Entonces, palpación. Entonces, primero es palpación, ¿no? La palpación, ya lo palpé, luego viene la percusión, y en la percusión tengo que distinguir zonas de matidez y zonas de hipersonoridad. Y lo normal, que es lo sonoro normal del pulmón, ¿correcto? Si está hipersonoro, que es el A, es presencia de aire, es neumotórax. Si está mate, ¿no? Que está mate, es presencia de agua o sangre. Puede ser un derrame pleural o un hidrotórax. ¿Correcto? Entonces, esto es lo más importante en lo que es la percusión, en el examen físico, para diferenciar lo que es un derrame pleural de un neumotórax. ¿Ya, chicos? Si tuvieran alguna pregunta ahí, pregunten, porque el examen físico sí tiene que quedar claro, porque es lo más importante y es el objetivo que ustedes tienen que tener en lo que es medicina 1. Ya no se olviden, disminución o ausencia de vibraciones vocales pueden ser las tres cosas: derrame pleural, hidrotórax, neumotórax, ¿no? Porque solamente me está diciendo que ese espacio está ocupado por algo y no hay vibraciones vocales. Pero ya para diferenciar un derrame pleural de un neumotórax, ya con la matidez en el derrame pleural y en el hidrotórax, hipersonoro en el neumotórax, ya hipersonoro en el neumotórax. Y la sonoridad conservada, ¿no? Ya cuando es el pulmón normal, sonoridad conservada. Eso de repente pueden ingresar ustedes en YouTube, me imagino que deben haber esos soniditos o un video ilustrativo para que vean cómo es una matidez, cómo se escucha una hipersonoridad, ¿ya? Y en la auscultación, nuevamente, vamos a hacer el dibujo. Si en la auscultación, nuevamente mi pulmón, ya sabemos que todo esto es derrame pleural. Dijimos, casi la misma lógica de tus vibraciones vocales. La auscultación, ¿qué me permite? Ver el murmullo vesicular, que haya un buen pasaje del murmullo vesicular. Entonces, el murmullo vesicular, ¿dónde lo encuentro? En el parénquima pulmonar. Cuando yo estoy auscultando parénquima pulmonar, yo voy a ver o escuchar un murmullo vesicular, ya sea un murmullo vesicular normal o un murmullo vesicular patológico, como de repente escucho mis crepitantes, sucrepitantes, rocantes, sibilantes, etcétera, ¿ya? Etcétera. Eso ya les deben haber explicado en el examen físico, de lo que es en su clase de examen físico, ¿correcto? Entonces, cuando yo escucho parénquima, escucho el murmullo vesicular, que puede estar aumentado, disminuido o con ruidos o sonidos patológicos. Cuando yo no escuche murmullo vesicular, significa que yo no estoy auscultando parénquima. Es una posibilidad. Entonces, cuando el murmullo vesicular está abolido, significa que yo no ausculto parénquima. Primera posibilidad, no hay parénquima, no parénquima. O segunda posibilidad, que mi parénquima
esté ocupado por alguna situación. ¿Ya? Vamos a poner acá las dos posibilidades. Entonces, yo le pongo el estetoscopio a mi paciente acá. Vamos a poner que este esté más abajito. Y no escucho nada, significa, primera posibilidad, que no esté auscultando parénquima, es decir, el pulmón esté retraído y acá se haya metido aire, agua, ¿no? O de repente pus, sangre, etc. Entonces, estoy frente a un derrame pleural. Ausencia o silencio del murmullo vesicular o silencio respiratorio. Y lo segundo dijimos, de repente sí es parénquima, pero este parénquima está ocupado por algo. De repente una condensación en fase tardía, de repente una telectasia o de repente un tumor pulmonar de importancia grande. Entonces, todo esto ocupa espacio acá. Ocupa espacio y cierran las cavidades ventiladas. Y al cerrar estas cavidades ventiladas, yo no voy a escuchar nada. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hay ausencia o silencio respiratorio o desaparición del murmullo vesicular, tengo estas dos posibilidades, chicos. Esto o esto. Es decir, esto o esto. ¿Correcto? Y con relación ya a mi anamnesis, a mi relato cronológico y a mi demás examen físico, yo voy a concluir en qué patología estoy. ¿Ya? Listo. Y muchas veces también se escucha el soplo pleural. El soplo pleural lo escuchamos por encima del límite superior del derrame pleural. Se puede escuchar el soplo pleural, ¿ya? El soplo pleural. No voy a hablar de pectroeloquia, higofonía, ni tampoco lo otro, porque es ya dilatar más el tiempo. Eso no es muy importante en derrame pleural. Eso ya les deben haber explicado ustedes en su clase, ¿ya? En su clase. O en la práctica ya lo explicaremos en sus grupos. También pueden preguntar eso. Listo. Entonces, eso es lo que yo tengo en el examen físico de un espacio pleural, ocupado ya sea por agua, pus o aire o sangre. Entonces acá esto es cómo se debe hacer una evaluación, un examen físico, una auscultación adecuada y la percusión adecuada también. No olvidemos que acá están los omóplatos. Muchas veces cuando llegan internos, incluso hasta residentes recién llegados, comienzan a auscultar por esta zona del tórax posterior, que están auscultando omóplato. Entonces ahí no se olviden. Para yo auscultar es paraesternal. 1, 1, 2, 2, 3, 3 y voy comparando. Siempre comparo. Acá ausculto arriba y comparo acá. Ausculto acá, voy bajando y comparo. Y me voy abriendo. Acá faltaría uno más. Me voy abriendo porque la base, ustedes saben que la base es lo más llamativo de lo que es la parte posterior y tengo que auscultar para acá, como acá está en este gráfico, ¿no? Irme también acá. Acá estoy auscultando lóbulo medio, acá estoy auscultando lóbulo inferior y acá ausculto lóbulo superior. Ya sabrán, me imagino, las definiciones anatómicas o los puntos anatómicos para definir hasta dónde es tu lóbulo superior, hasta dónde es tu lóbulo medio y hasta dónde es tu lóbulo inferior. Me imagino que eso ya lo deben saber, lo habrán desarrollado en sus clases o en su práctica, ¿ya? Listo, seguimos. Entonces, acá tenemos un paciente con un derrame pleural. Acá está la curva de Messiaen, ¿no? Que es la más conocida, que lo vamos a observar en las placas radiográficas. Y acá, debajo de esta curva, encontramos la matidez. Como ya dijimos, acá está acumulado todo el líquido pleural, ¿ya? Acá por encima dijimos, vamos a encontrar una sonoridad normal o aumentada, que es parte de mi pulmón normal, que es el triángulo de Garland. Se llama triángulo de Garland o sonoridad normal del pulmón o hipersonoro, ¿ya? La zona de Pierce es la zona de submatidez, que es esta zona. Es por encima del derrame pleural, un poquito por encima, ¿ya? De la curva de Messiaen. Y el triángulo de Groco, que es otro triángulo que se expande y se hace matidez ya pegado a la columna, ¿ya? Entonces, es un poquito de parte de la semiología para conocer un poquito cómo ausculto y qué es lo que puedo encontrar yo, ¿no? Si encuentro matidez y si encuentro submatidez, ya más o menos me estoy dando idea dónde estoy. Ya estoy por encima del derrame pleural del límite o de la curva de Messiaen. Y si ya estoy sonoro, ya estoy por acá, ¿ya? Solamente es un gráfico que nos enseña cómo auscultar. Entonces dijimos que la exploración física es muy importante en el derrame pleural. Y no se olvidaron,
la asimetría dentro de la expansión torácica fue el signo más frecuente, ¿ya? Y asociado a lo que es derrame pleural. ¿Ya? No se olviden. Acá tenemos dos cosas. Percusión mate, sensibilidad, 89%. Si yo escucho mate, es muy probable que esté frente a un problema de derrame pleural. ¿Ya? Derrame pleural. Es el que mayor sensibilidad tiene. Y si yo tengo una expansión torácica como signo característico, también es muy probable con una especificidad del 91% de tener un derrame pleural. ¿Ya? Y como segundo, mire quién están, la disminución de las vibraciones vocales, 88%. Se dan cuenta que al tener estos dos dentro de mi examen físico, ya prácticamente tengo el diagnóstico y no necesito nada más. ¿Ya? Y la percusión mate y los ruidos respiratorios ausentes o abolidos, 89 y 88%. Ahí está todo tu examen físico definido en esta tabla con sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para el estudio? Dijimos que el derrame pleural está bien, ya lo diagnosticaste, pero ahí no se acaba tu problema. Ahí recién empieza tu problema más bien. Porque ya diagnosticaste un derrame pleural, empieza tu problema porque tienes que definir ese derrame pleural a qué se debe, ante qué estás. Si es un derrame pleural de una enfermedad X, ¿no? Entonces el estudio complementario, hemograma, tiempo de coagulación para ver que no haya ninguna contraindicación para hacerle al paciente su toracocentesis, su función renal, LDH, importante, dijimos, LDH, proteínas y glucosa tienen que ser del día de la toracocentesis, para evaluar mis criterios de LAI, ¿correcto? Amilasa, ¿no? Colesterol, etcétera, bilirrubinas también. Listo, entonces las manifestaciones radiológicas ya dijimos, acá está la curva, ¿no? La curva de MCAO, acá está la curva, acá está mi derrame pleural, ¿no? Acá está mi derrame pleural, ¿no? Entonces, una radiografía de tórax lateral puede observar derrames en volúmenes superiores a 75 mililitros, ¿ya? Y una radiografía posterior anterior se necesitan volúmenes de mayores de 200 a 250 mililitros para recién observarla según una radiografía, ¿correcto? Esta diferencia siempre hay que tenerla presente. Decúbito lateral, ¿no? Acá está el derrame pleural. Acá está la curva, ¿no? Derrame pleural, la curva de MCAO, en el derrame pleural. Acá igualito, un derrame pleural masivo, ¿no? Masivo. En la primera, ¿no? Con desplazamiento del mediastino, incluso de la tráquea. Miren la tráquea cómo se desplaza para allá, ¿no? Se desplaza por la compresión que hace este derrame pleural en el mediastino, desplaza la tráquea, ¿ya? Desplaza la tráquea. Es muy diferente ya cuando ustedes lleven de repente ya el curso de neumología en sí, o de repente en medicina 2, o de repente radiología, la tráquea se desplaza hacia el otro lado en el derrame pleural y se desplaza hacia el mismo lado en una telectasia, porque la telectasia lo vamos a ver igualito, blanco, pero la tráquea se desplaza para acá, donde está la telectasia, y en el derrame pleural es para el otro lado, ¿ya? Es un signo característico para diferenciarlo uno del otro, porque es muy frecuente encontrar atelectasias en pacientes críticos. La ecografía es un estudio que tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, es decir, muchas veces dicen derrame pleural, pides tomografía. No pidan tomografías. Lo más sensible para diagnosticar derrame pleural, incluso para ver el pozo donde está el derrame pleural, que te pueda servir para hacer tu toracocentesis, es una ecografía. Y el costo es mucho menos que una tomografía. Las tomografías yo las pido cuando yo pienso ya en una patología de repente maligna, o en una patología donde no esté claro mi derrame pleural. Pero si yo solamente quiero ver derrame pleural, cuantificar cuánto es, ver los pozos de mayor, cuánto están, o diagnosticar derrame pleural, que de repente la radiografía no me ayuda mucho, o no puedo concluir con mi examen físico en un derrame pleural, ecografía, chicos. No hagan malgastar a los pacientes ni al hospital. Ecografías. Detecta derrames desde 5 mililitros. Miren la especificidad y la sensibilidad. 100% casi. Tomografía, como ya dijimos, es útil para el estudio cuando yo quiero ver el espacio pleural, quiero ver el parénquima del pulmón y quiero ver el mediastino.
Si yo quiero ver todas esas tres situaciones, yo pido una tomografía contrastada, porque eso me va a servir también a mí para ver de repente, yo digo, quiero ver el espacio pleural, ¿no? Quiero ver el parénquima, porque puede ser una neumonía, una tuberculosis o una neoplasia de repente. Listo, una tomografía. Si quiero ver el mediastino también, de repente ver cómo está el corazón, si hay de repente derrame pericárdico, el corazón está agrandado, de repente quiero ver alguna infiltración en mediastino como ganglios, etcétera, etcétera, le pido su tomografía contrastada, ¿ya? Ahí sí pido una tomografía, pero si quiero ver solamente evaluar derrame pleural, cuantificar volumen o diagnosticar, ecografía. Su valor es mucho, mucho menor. Tomografía por positrones no utilizamos casi, no hay acá en Lambayeque, solamente hay en Lima, en el REBA, no tenemos acá. Resonancia magnética nuclear me sirve para diferenciar patología benigna de maligna o demostrar infiltración tumoral en la pared torácica o en el diafragma, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué dijimos? Que cuando tú haces tu diagnóstico de derrame pleural, recién inicia tu problema de salud. Recién inicia, porque lo que tienes que hacer es un estudio para llegar a un diagnóstico. Solamente vamos a mencionar cosas puntuales, porque el objetivo de la clase y del curso no es todavía definir bien todo esto. Estamos en semiología 1, donde el objetivo es el examen físico, hacer ya más o menos un esquema mental, tengan un esquema mental de cómo enfrentarse a diversas patologías mediante su examen físico bien planteado y mediante una anamnesis bien planteada, ¿ya? Entonces, la toracocentesis me sirve con fines diagnósticos, ¿no? Porque tengo que evaluar a qué se debe este derrame pleural, a qué enfermedad de fondo tenemos, y terapéuticos. Terapéuticos, toracocentesis evacuatoria. De repente tenemos derrames pleurales ya conocidos, de repente es una neoplasia recidivante con derrame pleural, ¿no? Entonces ya solamente es evacuatoria, hacerle su toracocentesis, sacarle el líquido y que el paciente respire mejor. Sitios de punción. Para lo que es el derrame pleural, línea media axilar entre el cuarto y sexto espacio intercostal, por acá, entre el cuarto y sexto espacio intercostal, ¿ya? Entonces, línea media axilar o línea media posterior, la cualquiera de las dos que quieran, ¿ya? Línea media axilar y media y línea axilar posterior, ¿ya? Por comodidad, muchas veces lo hacemos en la línea axilar posterior, ¿ya? Por comodidad, ¿ya? Entre el cuarto y el sexto espacio intercostal. Otro punto de referencia es tu omóplato. Palpan la punta del omóplato y se bajas 1 o 2 espacios intercostales más abajo en la línea axilar posterior y le haces ahí tu toracocentesis. Y el neumotórax en la parte anterior del tórax, en el segundo y tercer espacio intercostal en la línea media clavicular. Por acá, ¿no? Por acá es arriba el neumotórax. Ahí se hace. Pero solamente neumotórax importantes, ¿no? No va a ser que un neumotórax sea pequeño o mediano y quieras hacerle un drenaje acá. Clavas al pulmón. Listo. Entonces, contraindicaciones, cualquier problema o alteración de la coagulación, ¿ya? Derrames muy pequeños no se drenan, ¿no? Hay que ver la causa y tratar la causa y de repente con eso se reabsorbe, ¿no? O hay una infección cutánea en el sitio de punción, ¿ya? Entonces, por eso decíamos, línea axilar posterior entre el cuarto y sexto espacio. Por acá está, se le hace la punción, ¿ya? Entonces, eso es lo más cómodo, para que el paciente esté sentado, se apoya así, muchas veces lo apoyamos así, sentadito, ¿no? Con las manos en los hombros, así. Otro paciente, ¿ya? Complicaciones, reacción vagal, neumotórax es muy frecuente, muy frecuente a veces cuando el interno, el residente o nosotros mismos hacemos estas situaciones de toracocentesis, se mueve el paciente, se irrita, neumotórax le podemos producir, es muy frecuente encontrar, ¿ya? Aspectos macroscópicos del líquido. Amarillo pajizo, sin significado. Hemático. Si es hemático, tú haces tu drenaje y salió hemático, eso es muy asociado a un cáncer. Neoplasia. O de repente ha sido traumático. Pero cuando es traumático no es todo. No te llena todo, es solamente al inicio y luego se va limpiando. Pero si aparece de inicio a fin, es neoplásico, mayormente. ¿Ya? El TEPA también te puede producir un líquido hemático, pero no es muy frecuente. Turbio, neumonías, empiemas, ¿no? Procesos infecciosos. Lechoso, quilotórax o pseudoquilotórax, ¿ya? Quilotórax o pseudoquilotórax. Negro, infección por hongos. Amarillo verdoso, artritis reumatoide. Pus es empiema. Si yo veo un líquido, le hago un drenaje y encuentro pus o purulento, señores, saca tu aguja,
llama al cirujano cardiovascular porque eso se coloca tubo de drenaje. Es un